Hola a todos, 8 de la noche, iniciamos nuestra sesión académica mensual, hoy 17 de junio del 2021, a solo 3 meses de nuestro Congreso Internacional de Pediatría. Les saludo con el gusto de siempre, agradeciendo a todos ustedes seguir la transmisión de esta sesión desde nuestra sede del Colegio de Pediatría de Nuevo León en Monterrey, la ciudad de las montañas, y hasta donde está cada uno de ustedes en diferentes ciudades de México y del extranjero. Un abrazo y felicitaciones para cada uno de los socios que festejan su cumpleaños en el presente mes. Bien, quiero recordarles el costo de la anualidad para este año 2021, que es de 3,100 pesos. Los pagos los pueden hacer a esta cuenta que está apareciendo en la pantalla, la cuenta de BBVA. Aquí tienen también la clave de la cuenta para que si lo quieren hacer mediante transferencia bancaria o si lo quieren hacer directamente en una sucursal o si gustan ustedes hacerlo mediante una tarjeta bancaria, nosotros aquí en la oficina tenemos nuestras terminales para que si gustan pasar a la oficina y hacer su pago correspondiente. Recuerden que es indispensable estar al día en sus cuotas para mantenerse como socios activos y para el desarrollo de nuestras sesiones. Por conducto de un servidor, reciban ustedes un afectuoso saludo de parte del doctor Jesús Gerardo Guajardo Treviño y de la doctora Ana Rosa Sumano, respectivamente presidente y vicepresidente de la Confederación Nacional de Pediatría de México, quienes agradecen la asistencia de todos ustedes al encuentro académico virtual realizado el pasado mes de mayo del presente año y cuyas constancias estarán disponibles electrónicamente a partir de mañana 18 de junio. Asimismo, nos refrendan la invitación a inscribirnos en el 52 Congreso Nacional de Pediatría de la Confederación Nacional de Pediatría de México, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre del presente año en Veracruz. Esta noche, el Colegio de Pediatría de Nuevo León brinda un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de 2 esmeradas pediatras de la localidad por su desempeño académico y asistencial durante la realización de su residencia médica, reflejado en su examen de certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es un gran honor y nos complace mucho contar con la presencia en esta oficina de las doctoras Daniela Cisneros Saldaña y la doctora Olga Gisela Flores Ibarra. La doctora Daniela Cisneros Saldaña es pediatra egresada del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en esta ciudad y ella es de los primeros 10 lugares en calificación de su examen de certificación en pediatría. La doctora Olga Gisela Flores Ibarra es pediatra y es neonatóloga. Es egresada como neonatóloga de la UMAE 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad. Y ella obtuvo el primer lugar en calificación del examen de certificación a nivel nacional, el examen de certificación en neonatología. Les felicitamos ampliamente y queremos entregarles este reconocimiento, doctora Daniela Cisneros, doctora Olga Flores Ibarra, les felicitamos ampliamente y quiero notificarles que el Consejo Directivo desea obsequiarles la inscripción y la primera anualidad como socias activas de nuestro Colegio de Pediatría de Nuevo León.
Doctoras, muchas felicidades. El esfuerzo es bastante. La residencia médica no es un entrenamiento leve. Se tienen muchas guardias, se tienen mucho esfuerzo se requiere para llegar al feliz término, y de una manera tan brillante como lo hacen ustedes, pues no tenemos menos que agradecerles a ustedes ese esfuerzo y brindarles y considerarlas ya como socias activas del colegio, ¿verdad? Y quiero también hacer extensiva esta felicitación a la subdirección de enseñanza del Hospital Universitario y a todo el grupo de profesores de pediatría, de pregrado y de posgrado en el Hospital Universitario, así como también a la Dirección de Investigación en Salud de la UMAE 23 y a todo el cuerpo de profesores que conforman el Departamento de Neonatología de la UMAE 23. Esto definitivamente pone muy en alto la ciudad de Monterrey, con muy buen nivel académico. Muchas gracias, doctoras. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Pues quiero agradecer la presencia de las doctoras y vamos a pasar a nuestra sesión, ¿verdad? ¿Estamos en mute? Agradezco infinitamente y reconozco el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva que me honro en presidir, y en especial a quienes conforman el comité científico que con su planeación y desarrollo mantienen las actividades académicas de nuestro programa de educación médica continua del Colegio de Pediatría de Nuevo León con la calidad clínico-científica que la caracteriza. El tópico para esta noche es referente a la salud emocional del niño y el papel del pediatra en la identificación de factores que son clave en el manejo de diversos trastornos en este contexto. Para eso contamos esta noche, y le agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, a la doctora Magdalena Rodríguez Salinas, quien es médico cirujano partero, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría con alta especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, también por el Hospital Universitario y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella está certificada en ambas por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Actualmente ella preside la Asociación de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del Noreste y se desempeña como paidopsiquiatra del Instituto de Salud Mental de Nuevo León. Doctora Magdalena Rodríguez Salinas, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa de educación médica continua, y le cedo micrófonos y cámara para que nos brinde su tema: eventos traumáticos en la infancia, identificación oportuna de un trastorno psiquiátrico frecuente. Adelante, doctora, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos y pues encantada de poder estar aquí con ustedes. Voy a tratar de ser práctica, sé que es un tema amplio, pero quisiera que de aquí nos podamos llevar cosas muy concisas sobre qué hacer cuando de pronto en la consulta nos hablen de, ¿sabe qué, doctora? Acaba de ocurrir una tragedia en la familia, hubo una pérdida, el niño presenció algo sumamente traumático, o cuando nos enteramos dentro de los antecedentes que existe alguna situación que pueda generar agobio o dificultad. Básicamente, pues vamos a hablar de los tipos de abuso, qué sucede cuando hay negligencia y trauma en la niñez, consecuencias clínicas,
qué aspectos pueden generar tanto vulnerabilidad como resiliencia en los niños y algunas consideraciones que tomamos en cuenta a la hora de aplicar la terapéutica y una reflexión final para poder aplicar desde ya en nuestros consultorios. Es importante saber que todos los especialistas de salud mental invariablemente en nuestros pacientes de cualquier edad encontramos trauma. Entonces es de los primeros tópicos que como psiquiatras aprendemos a llevar. Y me gusta mucho esta frase que está así como tachada, que dice, "What's wrong with you?" o ¿qué te pasa, verdad? O sea, y está ajustada a ¿qué te pasó? Si nosotros podemos entender que una experiencia negativa en un momento vulnerable del neurodesarrollo, en una etapa crítica donde a nivel cognitivo, emocional y experiencial no hay tantas habilidades como a lo mejor ya las tenemos a la hora de ser adultos, pues podemos entender algunas características de los pacientes que vemos. La infancia normal, pues básicamente es todo este proceso de cambios y de interacciones dinámicas entre el ambiente, los genes, las situaciones que ocurren, la estructura cerebral, la nutrición, la educación, el contexto sociocultural. Entonces, cuando ocurre alguna situación, no nos vayamos tan lejos, por ejemplo, la pandemia, la cuarentena, pues definitivamente nos hace pensar si esto tendrá un impacto en la salud mental, si habrá alguna consecuencia, podremos prevenir en algo con nuestras acciones, pero también puede pasar por nuestra mente lo contrario, ¿no? Decir, estaré exagerando, ¿verdad? Que si a este niño le tocó, por ejemplo, que le hicieran bullying en la escuela, ¿lo tengo que llevar al psiquiatra? ¿Amerita una psicoterapia? ¿Cuándo sí, cuándo no? Entonces yo quisiera que esas fueran ahorita nuestras interrogantes y espero irlas aclarando a lo largo de las siguientes diapositivas. Pues para la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil, negligencia o trauma, abuso, entran dentro de la misma categoría y se considera como cualquier acto o omisión por parte de otro que resulte ya sea en la muerte, el daño físico o emocional, que puede incluir abuso sexual o explotación, o que en su defecto, por omisión, se facilite el riesgo inminente de daño. Es una descripción bien amplia, a mí no me deja claro, ¿verdad?, a qué se refiere con el trauma, pero precisamente está hecha así porque cualquier cosa puede entrar como trauma, ahorita que vamos a entender por qué. Para empezar, hoy en día la UNICEF está considerando que la infancia durante la pandemia está en un riesgo muy alto de presentar maltrato, de vivir trauma, simplemente porque puede haber menos protección de la infancia y riesgo de maltrato físico y emocional, hay menos supervisión, hay violencia doméstica, menos acceso a recursos como trabajadoras sociales, maestros o otras personas que puedan intervenir en los casos, hay menos servicios, menos acceso a la protección de la niñez y la adolescencia y los cierres de los lugares donde se cuidaban a los niños, pues ahorita hacen que las familias tengan que entrar en dinámicas complicadas y hay más obstáculos para poder denunciar incidentes. También hay más riesgo de violencia de género, de explotación infantil, hay menos protección por lo que platicábamos, la circunstancia psicosocial. También puede haber riesgo de trabajo infantil, riesgo de estar no acompañados y obviamente tener contacto con situaciones peligrosas, entrar en procesos de separación familiar, aislamiento. Básicamente cualquier situación está siendo ahorita pues descuidada o en riesgo para estos niños. También pueden tener exclusión social, como aquellos que tengan en la familia a alguien con el virus o que enferme o muera, pueden sufrir estigma, pueden sufrir miedos y tendencia a no socializar igual y tener poca accesibilidad a redes de apoyo que antes sí existían. En síntesis, pues, tanto la angustia por el virus, la muerte, la enfermedad,
puede haber también deterioro de la enfermedad mental previa, y el menor acceso a servicios de salud mental invariablemente nos va a dar una mayor necesidad o más vulnerabilidad en las cuestiones emocionales por estrés y ansiedad de entrada, que es una respuesta normal ante el cambio, pero que se puede vivir de forma traumática si le agregamos el desabasto de medicamentos. Actualmente estamos batallando a nivel nacional con algunos antipsicóticos, están peligrando algunos antidepresivos también, y medicamentos para el déficit de atención. Entonces, toda esa falta de estructura y de rutinas puede vulnerar a nuestra población de los más pequeños, y pues la cuarentena en sí, el pánico y los problemas socioeconómicos de la comunidad. Y bueno, ahorita que mencionábamos, pero entonces, ¿quién requiere tratamiento, verdad? ¿Es o no es trauma? Aquí les quise poner dos ejemplos bastante en el extremo, ¿verdad? Por ejemplo, nos puede llegar una niña de 14 años sin antecedentes relevantes que hace unos días, después de subir una selfie a Instagram de sus vacaciones, no recibió ningún like en 24 horas y se realizó cutting y no se quiere conectar a clases desde entonces. O un niño de 11 años, menor de 3 hermanos, que pierde en un accidente automovilístico a su padre y al mayor de los hermanos hace un mes. Pero él es primer lugar en la escuela, compitió esta semana en la Olimpiada de Matemáticas y ganó el primer lugar, pero no ha llorado desde el incidente. ¿A cuál de ellos consideraríamos que requiere tratamiento o que puede tener un trauma? Aquí es a los dos. ¿Por qué? Porque en la infancia pueden existir varios tipos de estrés. Hay un estrés positivo, que es como, por ejemplo, jugar la final de soccer, o tener un evento sorpresa, o un estímulo, ¿verdad?, inesperado, pero positivo, que nos haga tener algo de ansiedad o nervios, pero que sea tolerable. Estrés común, ¿verdad?, como pudiera ser iniciar un nuevo ciclo escolar, un cambio de maestro, incluso una separación de papás, ¿verdad?, un divorcio bien llevado. Y está el estrés tóxico, que es el maltrato, el abuso, la explotación, la negligencia, ese estrés que ni te permite crecer, que solamente activa todas las señales de alerta para el niño y que no permiten un desarrollo adecuado de su sistema nervioso. Y los errores más comunes que podríamos tener, siendo o no siendo profesionales de la salud, al detectar trauma en un menor, son las siguientes. Y las quise enumerar porque es de las primeras cosas que se nos pueden ocurrir si no entendemos muy bien el trauma. Para empezar, podríamos subestimar. Ahorita en el caso que decíamos de que, oye, pues no te dieron un like en una foto, ¿esa es razón para cortarse? O poder pensar, pues, que no tiene caso, que es algo que no amerita tanto sufrimiento. Y ese puede ser un error. También tratar de sobresimplificar las cosas. Ay, pues sube otra foto, ¿verdad? ¿O qué tiene? No pasa nada. Cuando un niño nos está hablando de que algo le duele, que algo le afecta, no debemos caer en estas tendencias, ¿verdad? O de anular, de, no, hombre, ya no te sientas mal, olvídalo, déjalo pasar. Juzgar como eso es tonto, eso está mal, es pecado, no deberías estar triste porque tienes que comer, tienes casa. Castigar, ¿verdad? Otra vez estás agobiado, te estás aislando, no te voy a dar permisos. O humillarlo, ¿verdad? No, hombre, yo a tu edad me defendía, o yo que tú, si te vuelve a pasar o si te vuelvo a ver agobiado por lo mismo, pues te voy a, no sé, a poner una consecuencia, ¿verdad? Comparar también es algo que debemos evitar, de decir, no, hombre, pues a tu primo le pasó igual y míralo, ahí anda, o a mí, ¿verdad? A tu edad me tocaba hacer esto y esto, tú tienes internet, tienes todo, no haces nada. Entonces, tratar de aleccionar o de dar respuestas rápidas es el principal error, porque si estamos detectando un problema, nuestra actitud debe ser exploratoria. ¿Por qué? Porque básicamente el malestar psicológico es una experiencia individual única. Este malestar psicológico que podemos estar detectando como el de hacerse cutting después de no recibir likes, por ejemplo,
está derivado de la exposición de un evento que para el paciente, que para el niño, es traumático o estresante y es demasiado variable o heterogéneo como para aventurarnos a decir rápidamente no vale la pena, eso no es nada, es una chiflazón o es algo pasajero. Hay que considerar siempre el hecho estresante, en qué momento particular de la edad ocurre. Por ejemplo, en esta chica de 14 años, donde la identidad, la aceptación social, el sentirse dentro de un círculo, pues puede representar mucho para la estabilidad psíquica. ¿Qué edad tiene? ¿Cómo está su ambiente? Si hay mucha violencia, si hay muchas situaciones traumáticas, si los papás tienen una enfermedad mental o están ausentes o tienen alguna circunstancia muy adversa, pues claro que situaciones menores aparentes van a dar una respuesta que pareciera desproporcionada o exagerada, o al revés, ausencia de respuesta, como en el niño de 11 años que perdió a papá y hermano en un accidente imprevisto y pareciera que está anestesiado o que no da una respuesta. Entonces, si nada más decimos, no, pues mientras le vaya bien en la escuela y coma bien, ya, eso quiere decir que no es un trauma. Pues no, tenemos siempre que explorar. También el malestar psicológico asociado a cronicidad. Cosas tan simples como que es que todos los días en el salón me aplican la ley del hielo. Pues no duele, no pareciera algo agresivo o violento en apariencia, pero todos los días, por todo el mes, eso puede representar ya malestar psicológico. También si es algo predecible o no, ¿verdad? La incertidumbre de saber, yo no sé cuándo me van a golpear en la casa, yo no sé si mi papá va a venir o no alcoholizado, si ha habido experiencias de trauma anteriores, si ha habido abuso, tocamientos por un familiar, si hay una psicopatología previa, desde problemas cognitivos, intelectuales, niños inatentos, niños impulsivos, deprimidos o ansiosos, pues claro que van a tener más predisposición a que el malestar psicológico lleve a una psicopatología. Más las creencias, la información, red de apoyo, etcétera, va a derivar en que las experiencias traumáticas tengan mayor o menor grado de complejidad biopsicosocial. A lo mejor el problema va a resultar en aislamiento, pues claro que puede ser bastante grave, o a lo mejor va a derivar en una colitis o gastritis, cefalea crónica o ausencia de interés escolar. Entonces, sea lo que sea que derive, amerita un tratamiento, una intervención, porque va a bloquear el desarrollo integral de un menor. Sabemos que las variables que pueden generar una patología cada vez tienen formas de ser estudiadas de manera sistemática. Hoy en día que sabemos que hay genes y ambiente que están interactuando, a veces se pueden tomar en cuenta otros factores como el desarrollo, cosas que a lo mejor para la psiquiatría no existían estudios de este tipo la década pasada. Entonces, para nosotros es muy importante que cada vez tenemos más estudios que apoyan que hay vulnerabilidad genética, como por ejemplo, hoy sabemos que hay pacientes que tienen defectos en la transcripción de transportadores de serotonina o de la MAOA o algunas variantes en los receptores de dopamina, y que eso los hace más vulnerables a que no se adapten bien a los cambios, a que las situaciones que parecieran poco críticas o menores despierten respuestas poco adaptativas. Se activa el sistema de lucha-huida y no logran regularse nuevamente. En los niños maltratados que tienen un predictor genético, sabemos que, por ejemplo, niños que están expuestos a violencia y que tienen variante del gen de la enzima de la MAOA, tienen posibilidad de, al crecer, tener conducta antisocial
Obviamente pues no podemos hacer este tipo de estudios con todos nuestros pacientes, pero ya está dando luz, ¿verdad?, de que no son cosas pues nada más circunstanciales o inventadas, o que es una exageración, o que ya queremos ponerle etiquetas negativas a todos los niños. Sí existen factores que pueden alterar el desarrollo y generar cambios epigenéticos graves. Como aquí se ejemplifica, ¿verdad? Se puede afectar la metilación del DNA y hacer realmente pues una reacción que se va a ir transmitiendo a lo largo de la vida y de generación en generación, porque una persona, o en este caso un niño, que vive experiencias adversas y que ya su sistema queda hipersensible, hiperreactivo, que queda con tendencia a la impulsividad, a ser poco reflexivo, que no tiene buena regulación emocional, pues es más probable que con ese tipo de desarrollo incurra en conductas reforzadoras, como puede ser abuso de alcohol, de drogas, relaciones interpersonales violentas, que refuerzan la conducta, abandono escolar, y todo eso tiene más deterioro o más cambios a nivel social, cognitivo, emocional, que va a dar conductas más desadaptativas. Poco apego a los tratamientos, negación primitiva, es decir, pues traigo alta el azúcar, pero pues no le hace, ¿verdad? O no seguir una vida balanceada, excesos, malpasadas, que obviamente va a traer la posibilidad de más problemas médicos, muerte prematura, y los estilos de comportamiento se transmiten de generación en generación. El ser organizados, el ser con hábitos sanos no es casualidad, requiere de toda una serie de organización a nivel de planeación, ejecución, memoria ejecutiva, y son habilidades que en las personas con trauma no se llegan a desarrollar al 100. Entonces, qué importante que desde el momento de la concepción estemos cuidando la salud mental, procurar apego temprano, educar a las familias a estar pues lejos de condiciones que sean adversas, como abuso de sustancias, que se mantengan activos, que procuren la educación, la estimulación temprana. Y sabemos, ¿verdad?, que también hay evidencia a nivel de imagen en los niños con abuso y trauma, negligencia, pues tienen déficits graves en el volumen del hipocampo, también pueden tener atrofia de cuerpo calloso y cambios relacionados al maltrato, pero que afortunadamente con la psicoterapia y con los medicamentos pueden revertir. Esa es la parte que le da peso al por qué es importante ir a terapia, ir al tratamiento, hacer intervenciones, quitar al niño de esa situación adversa, porque le puedes cambiar la vida. O sea, el favorecer un neurodesarrollo robusto, el integrar cosas que puedan darle reversa a estos cambios, pues definitivamente vale la pena el esfuerzo. Y esta reversibilidad, pues se ha visto que pues sí depende mucho de ciertos periodos críticos, por ejemplo, para la empatía, para el control de impulsos, para la posibilidad de reflexionar, pues es preferible que se haga lo más temprano posible, antes de los 15 años, pero no porque un niño llegue de 16, 18, 20, quiere decir que no se puede hacer, pero pues ya pasó ese periodo crítico, toda la corteza prefrontal pues ya está más encaminada hacia otro tipo de organización, y pues sí se puede hacer cierta reversión, pero pues obviamente va a requerir de un trabajo más fino. Y para hacer el diagnóstico de a qué pacientes y qué variables debemos tomar en cuenta para poder ver los que ya requieren medicamento, que van a necesitar un tratamiento más a largo plazo, pues necesitamos entender todas las variables. ¿Cuánto y qué tipo de experiencias traumáticas han tenido a lo largo de la vida?
También si hay presencia de emociones negativas, es decir, si él habla del tema con mucha vergüenza, con mucha culpa, si es algo de lo que evita hablar, es de peor pronóstico. También la genética del menor, si en la familia hay trastorno bipolar, ansiedad, depresión, pues va a ser más difícil o más posible que se complique. Rasgos de personalidad, por ejemplo, niños muy narcisistas que no se dejan ayudar o que creen que ellos pueden todo, también son más difíciles de atender. O los que son muy evitativos y tratan de estar siempre aislados, pero porque así son ellos. Los que tengan algunos datos de hipercortisolemia, factores de riesgo como abuso de sustancias, coeficiente intelectual límite. En cuanto al género, es más posible que si es niña tenga un poco más de apertura o de posibilidad de aceptar tratamiento, de entrar a la psicoterapia, y en qué fase del desarrollo se encuentre. Y en cuanto a comorbilidades, pues los que no se atienden o los que continúan con el curso normal del trauma, que es la perpetuación al estímulo, que no exista un tratamiento, que se niegue, se minimice, se anule, pues tienen más posibilidad de depresión, ansiedad, problemas cardiovasculares, desórdenes inmunes, trastornos metabólicos y trastornos de la conducta. Y todo esto pues prevenible, ¿verdad? Se han hecho estudios en población mexicana por hasta edad adulta y son de los principales problemas que se han detectado. Y qué cosas pueden moderar el resultado después de haber vivido trauma. El ser polivíctima principalmente, o sea, si ya detectamos a un paciente que, como quien dice, le llueve por todos lados, en la escuela, en la casa, aparte vive en una colonia problemática, tiene poca red de apoyo, ese niño es el que más urgentemente tiene que ser derivado al especialista. El tipo de apego, pues ese probablemente sea difícil de diagnosticar así simplemente en la entrevista, pero se trata de qué tanto confía de que el cuidador o la persona que está enfrente lo va a ayudar. Si siente poco vínculo con sus papás, si no confía en ellos, o a veces sí, a veces no, o es totalmente desapegado, va a tener consecuencias directas sobre la posibilidad de que salga adelante ese trauma. La personalidad y recursos, porque hay niños que son muy rígidos o muy obsesivos, muy hiperexigentes, que no se permiten la expresión de emociones o niegan las cosas. Para ellos va a ser más difícil poder salir adelante de manera pronta porque tienden a verle siempre como que lo negativo a las cosas y no se dejan ayudar tanto. Y el modelo cognitivo se refiere a esto, ¿verdad? A esperar lo peor de los demás o sentir que todo lo que pasa está fuera de tu control, que tú no puedes hacer cosas para mejorar. Eso también puede complicar el tratamiento. Entonces, si pudiéramos detectar desde la entrevista niños que reciben situaciones estresantes de muchos lados, que no tienen buena relación con los padres y que además en su forma de ser o en su carácter parecieran difíciles o que aparentan no dejarse ayudar, son los que más necesitan el apoyo. Y hay algunas guías para poder hacer categorías, ¿verdad? El trauma, por ejemplo, si han sido víctimas en una sola ocasión, como por ejemplo un asalto o una catástrofe única, si son víctimas crónicas que tienen múltiples episodios o que son polivíctimas. Y estos son los más severos porque pueden tener complicaciones psiquiátricas permanentes y pues prácticamente estar en tratamiento tanto médico porque se enferman más, son más sensibles al dolor, inmunológicamente están más comprometidos y tienden a ser ya pacientes el resto de su vida. Y para poder también distinguir entre cuando presentan quejas por conducta sexual inapropiada o sospecha de abuso sexual, hay aquí algunos parámetros para tomar en cuenta de
a qué niños les urge ir al psiquiatra infantil, cuáles pudieran considerarse normales. Se hicieron algunos estudios donde evaluaron conductas sexuales de niños con abuso sexual, niños con trastorno psiquiátrico y niños control, sin abuso y sin trastorno psiquiátrico. Y se vio que pues más o menos era prevalente en los niños normales y en control tener conversaciones coquetas, así lo mencionaron, como por ejemplo decir, oye, qué guapo, o te ves muy bien, cosas así. Masturbarse con la mano, tocar partes sexuales en casa y tratar de ver fotos o voltear a ver si hay alguien desnudo. Entonces, digamos que no por presentar esto es excluyente de abuso sexual, pero es frecuente encontrarlo en niños que no lo han tenido o que pueden tener algún trastorno psiquiátrico. Y por trastorno psiquiátrico hablamos aquellos que generan impulsividad, como déficit de atención, trastorno bipolar o algunos con trastornos psicóticos donde pueden tener dificultad en el control de los impulsos. Cosas que se encontraron moderadamente prevalentes, pero en niños con abuso y trastorno psiquiátrico fue pararse muy cerquita de otros, invadir el espacio personal, abrazar a adultos que no conocen, hablar explícitamente de actos sexuales, querer ver películas o programación que tiene desnudos y parecer que saben más de sexo que lo que deberían para su edad o que continuamente sacan el tema. O sea, eso ya debe prendernos un poquito las antenas porque no es tan frecuente. Y lo que es totalmente así ya, de que no tiene, o sea, no debemos esperarnos, debemos sospechar de manera inmediata, ¿verdad? Y hacer acto de intervención, pues es cuando pone la boca en órganos sexuales, ya sea en el juego o lo actúa, ¿verdad? Si también pide tener actos sexuales, eso no es algo que a un niño se le ocurriría de pronto. También si se masturba con objetos o que inserte objetos, ya sea en la vagina o en el ano, de sí mismo o de otros. Entonces, estas ya son características francas de un posible abuso y no debemos perder tiempo cuando aparezcan en la consulta como una queja, como una duda de si será normal o no. Ahí sí definitivamente tenemos que actuar. Y bien, el tratamiento tiene como objetivo favorecer un apego positivo, es decir, que el niño se relacione de una forma sana con los demás, que tenga más oportunidades de enriquecimiento de su ambiente y de intervenciones clínicas enfocadas con el papá y el niño. Entonces, si alguien nos llega a preguntar, oye doctor, pero me va a mandar a terapia y ahí ¿qué me van a hacer? Pues básicamente todas las terapias psiquiátricas y psicológicas involucran estos tres aspectos. Mejor relación interpersonal consigo mismo y con los demás, que pueda enriquecer su vida, porque ahorita es el momento, aquí es cuando va a generar memoria, capacidad reflexiva, habilidades cognitivas, va a tener más aprendizaje, más desarrollo y es cuando debe ocurrir. Y que tenga intervenciones padre-hijo, donde podemos limitar ciclos de violencia, educar a los papás en habilidades de parentaje, favorecer comunicación, generar estilos de vida sano, lo que necesite cada caso. Y para niños que ya presentan un estrés postraumático franco, es decir, que después de la exposición a sea cual sea de las quejas de malestar psicológico, aunque a nosotros no nos parezcan importantes o relevantes, si ya tiene un dato donde existe un gran malestar asociado al tiempo posterior de la exposición del evento, que es suficiente para que el niño cambie en su funcionamiento, en su bienestar. Ahorita vamos a poner la lista de los síntomas, no se preocupen, pero si ya tiene esos datos, aunque para el DSM no sean todos los criterios de estrés postraumático, porque esos criterios se hicieron pensando en personas que se expusieron a la guerra,
donde pues estuvieron bajo situaciones sumamente graves, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que durante la infancia y la adolescencia, estrés postraumático se puede considerar incluso hasta después de haber vivido, no sé, presenciado violencia entre los papás o recibir bullying en la escuela, siempre y cuando se cumplan todas las características que decíamos al principio, que para él, su edad, sus capacidades, su entendimiento, su sentir y su vivir represente el suficiente sufrimiento para dar un malestar clínico. Entonces, siempre es importante tomar eso en cuenta. Y para niños más chiquitos, pues está la terapia de juego, puede haber arteterapia, terapias de apoyo y MDR, que es la técnica con movimientos oculares rápidos que puede ayudar a mejorar mucho los síntomas. Y ya en adolescentes, pues les podemos poner actividades más complejas como terapia cognitiva o conductual centrada en trauma, exposición prolongada, desensibilización, MDR, mindfulness y también arteterapia. Y todas estas tienen estudios de eficacia y que pueden dar realmente pues un giro al curso de la enfermedad. El enriquecimiento ambiental básicamente es poder permitir que la experiencia le dé una oportunidad mejor al niño, de tener un sentido de sí mismo más sano, mejor autoestima, relacionarse de una manera diferente con otros y poder pues sacar todo su potencial y tener pues más plasticidad y cambios positivos a través del tiempo. Y con los papás, pues empezar con la educación, ¿verdad? A veces ni siquiera a ellos les enseñaron cómo resolver problemas o a escuchar a los hijos. Seguramente en generaciones nuevas va a haber menos tendencia a educar con violencia, a tener más empatía, más escucha activa, pero se les dan desde técnicas de relajación, formas de modularse, maneras de organizar mejor la casa, las tareas, porque así, dentro de la triada de lo que puede hacer que emerja una enfermedad psiquiátrica, pues estamos quitando el ambiente. Ya si genéticamente o por las características del niño pudiera emerger el trastorno, pues va a ser menos grave porque hay más sensibilidad de atenderlo de forma oportuna, hay más empatía, hay apertura para el medicamento, hay alianza con el terapeuta. Entonces todo esto le favorece a que haya continuidad en el seguimiento y poder hacer una alianza correcta. Y cuando hay que medicar, pues siempre hay que considerar primero, ¿verdad? Puede llegar un niño sufriendo, ¿verdad? Y nos da mucha tentación de decir, bueno, aquí va el ansiolítico, ten algo que te ayude a dormir. Pero si continúa la exposición al trauma, si no lo sacamos de ese ambiente o no mejoramos las condiciones, pues ni aunque demos el mejor medicamento del mundo, vamos a ayudar a aliviar ese sufrimiento. Y al contrario, podríamos generar perpetuar los síntomas si los papás no entienden que ellos tienen que referirse a los hijos de una manera más adecuada, ¿verdad? O sin agredir. Y si hay alteraciones del sueño, pues es de las primeras cosas que tenemos que ayudar a regular. Si existen datos de hiperreactividad, niños que no se pueden quedar tranquilos, que se sobresaltan, que están continuamente hipervigilantes y alertas, esos tienen que medicarse inmediatamente. Y también pues si tienen suicidabilidad o otras comorbilidades como psicosis o conductas inapropiadas, tenemos que inmediatamente atenderlas porque pues primero es la salud, primero es la seguridad del niño, ¿verdad? Que no se lastime, que no vaya a lastimar a otros, que no traiga ideas de agresión y atender también las complicaciones al trauma. Básicamente hay 4 categorías que se recomiendan para la psicofarmacología. Están los ISRS, antipsicóticos de segunda generación, como risperidona y haloperidol, estabilizadores de ánimo como valproato de magnesio y simpaticolíticos y antihistamínicos.
Aquí básicamente, dentro de las opciones que tenemos, la preferida siempre va a ser los ISRS, pues tienen buena tolerancia, hay más experiencia en su uso y reducen tanto la ansiedad como el trastorno por estrés postraumático. Entonces, fluoxetina, sertralina, paroxetina pueden ser una buena opción para empezar a aliviar síntomas, pero acompañado de todos los cambios psicosociales que necesita el paciente. Para algunos pacientes que pueden tener también irritabilidad y problemas en el control de impulsos, valproato semisódico. Para estrés postraumático, una dosis de 500 a 1500 miligramos al día. Y de los antipsicóticos, estos se prefieren solo en caso de comorbilidades como alucinaciones, que el niño esté escuchando voces, que hable solo, que esté demasiado paranoide, que se sienta observado. No tomarlo como una opción para el insomnio, así de forma directa, sino solo si existen datos o que tenga trastorno bipolar o esquizofrenia y que se haya quebrado tras el trastorno, tras la exposición a trauma. Y se pueden usar también propanolol, clonidina, hidroxicina, que también ayudan a mejorar los síntomas. Se recomienda evitar las benzodiazepinas porque pueden generar pues sedación, ¿verdad? El riesgo de mal uso, de abuso, pero también pueden generar irritabilidad, mucha dispersión, y lejos de dar un tratamiento curativo, pudiéramos perpetuar el uso crónico de las benzodiazepinas o incluso el que pueda haber una sobredosis, etcétera. Entonces es preferible evitarlos y tratar de dar primero la contención verbal, ambiental, familiar y social que van a aliviar de raíz el problema junto con el tratamiento correcto, en este caso los ISRS, que van a permitir que regule todos los síntomas. Y bueno, esto me los voy a brincar. Pues si ya detecté el trauma en un niño o en un adolescente, ¿qué hago? ¿Lo mando al doctor, al PAIDO, le doy medicamento, hablo con los papás o qué le digo a este niño, verdad? Básicamente, con los papás y con el paciente podemos aplicar los primeros auxilios psicológicos. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Es algo muy, muy sencillo, muy intuitivo, pero que está basado en evidencia. También psicoeducación y pues poder hacer la referencia oportuna al especialista. Aquí básicamente el principal, la pauta que debemos tomar en cuenta es que hay que hacer una escucha activa para entender, no para dar respuestas rápidas. Por ejemplo, si el paciente te está contando, ¿verdad?, por qué está sufriendo, qué le pasó, debemos tener este freno, ¿verdad?, de no querer luego decir, no, hombre, no pasa nada, o ay, no llores por eso, o es la edad, o sea, esa parte, tratar de detenernos un poquito, hacer pura semiología de, a ver, desde cuándo te sientes así, cuándo empezó, algo lo mejora, algo lo empeora, dame ejemplos, qué más sientes, qué más ha pasado, o sea, siempre hasta tener bien claro el panorama y qué es lo que está pasando. Y recordarle a los papás que como adultos estamos para regular, no ser nosotros. Aquí, a mí me encanta esta imagen porque pues básicamente es preguntarse, a ver, veo al niño que está, al adolescente que está furioso o que está incontrolable o no se aguanta ni él mismo o está llorando. ¿Voy a hacer yo otro cerillo o gasolina o voy a hacer agua que apague este incendio? Entonces, tomando en cuenta la pauta anterior de voy a acercarme para escuchar y entender, no para dar respuestas rápidas, no para juzgar, minimizar o hacer estas propuestas que a lo mejor son bien intencionadas, ¿verdad? De decir, pues es que te quiero ayudar y te quiero dar una solución. A mí me funcionó así o me pasó igual a tu edad, pero no. Aquí es estar para regular y con la escucha activa, con el estar ahí entendiendo, dándole importancia al sentir, vamos a ayudar a regular y a permitir que el joven o el niño se pueda abrir con nosotros. Y favorecer en la casa una plática en familia, de validar y seguir adelante. O sea, ya me contaste, ya me explicaste,
hasta ahí queda. O sea, por ejemplo, puede decir, no, pues es que en la clase me hacen bullying o me siento mal por usar lentes o es que tengo una enfermedad o cualquier situación que sea de malestar psicológico, hay que escucharla, decir, ok, entiendo que te sientes mal y esto de seguir adelante es hacer cambios, ya sea llevarlo al especialista, buscar soluciones, tratar de entender y no estar saque y saque el tema, ¿verdad? De, ya vas a empezar otra vez. O tratar al joven de, ya vas a llorar. O sea, las emociones no deben ser causa de castigo o regaño y no por hablar de eso o decir es que ando de muy mal humor por este problema, estarle pidiendo, bueno, pero ya no tengas esa cara, ¿verdad? O ya aliviánate y ya no quiero que estés sacando el tema porque pues ahí ya volvemos a cerrar el canal de comunicación y nos perdemos de oportunidades importantes. ¿Y cómo hablar con un niño o con un adolescente sobre sus emociones? Pues al principio es como normal, ¿verdad? No saber qué decir o sentirnos confundidos sobre cómo ayudar al menor, pero siempre se puede hacer algo. Aquí lo importante es hacerle saber que no está solo. Primero, pues, invitar a los papás a que aprendan más de salud mental, ¿verdad? Que tengan conocimiento de que pues hay emociones que son normales, ya lo que no es normal, pues tomarlo en cuenta, no minimizarlo, no luego pensar que es una chiflazón o que está queriendo llamar la atención. O sea, eso es de las primeras cosas en las que hay que educar. Y decirle a los papás que no tengan miedo de conversar, que busquen un lugar y un momento tranquilo en el que ambos estén relajados y que le puedan preguntar, ¿hay algo de lo que quieras platicar? O, por ejemplo, he notado que últimamente ya no juegas como antes, o has comido muy poquito, o como que ya siempre que te invitan a salir no quieres. Y me gustaría entenderte, ayudarte a estar bien, platícame. Esa es una manera de abrir el tema, ¿verdad? Porque a veces como que no sabemos cómo iniciarlo. Y hay que tomar en cuenta que puede haber miedo al inicio, que a lo mejor el niño o el adolescente no sabe ni lo que le pasa o no quiere o tiene miedo o es la primera vez que mamá o papá se acerca a voltear a ver a las emociones, ¿verdad? Entonces, si a la primera que nos acercamos no dio respuesta o no supo o no quiso, no cerrar el canal, decirle que está bien, que si ahorita no está listo para hablar, que se puede hacer más adelante, que aquí vas a estar y tomar en serio los sentimientos, porque la escucha es para entender. Y si algo de plano debemos tomar en cuenta, ya después de hacer preguntas, de que ya nos habló del problema, son 3 cosas. Si habla de desesperanza, desesperanza es ver todo muy negativo, creer que todo va a estar mal, que nadie lo puede ayudar, que aunque platique las cosas no tiene caso. Desesperanza es un síntoma pivote de riesgo suicida, entonces una vez que detectemos eso es al psiquiatra inmediatamente. Si hay también pensamientos suicidas francos u homicidas, la ayuda debe ser ese mismo día. O sea, no esperarnos, no decir al rato o después, porque puede ser tarde. O sea, si ya hubo esa apertura y ya detectamos el síntoma, necesitamos actuar de inmediato. Y pues también tranquilizar a los papás, ¿verdad? Recordarles que a veces no siempre van a tener y ni se espera que tengan las respuestas para todo y que apoyándose de nosotros, de los profesionales, pues vamos a salir adelante y que confíen también en que estamos para eso, porque a veces como que hasta les da pena decir que está esta situación o no saben cómo acercarse con los hijos. Entonces creo que esta guía es bastante simple de aplicar y aplica con lo que mencionábamos al principio, escuchar y evitar los sesgos o las respuestas rápidas porque seguramente nos vamos a equivocar. No es ni la misma época, ni la misma persona, ni el mismo contexto. Y aunque sea lo mismo, un corazón roto, una espinilla en la nariz, lo que sea, hay que tomarlo con la seriedad de que para la experiencia y el momento de vida de ese otro en desarrollo pudiera significar el mundo. Y como no tienen todavía tan desarrollada toda esa parte
que nos hace ser pensantes, reflexivos, ¿verdad? Que apenas están ahí con sus crisis, pues realmente sí puede representar lo que marque la línea entre estar a salvo o estar pensando en la muerte. Entonces siempre hay que estar bien alertas y tomar muy en serio estos síntomas. ¿Y cuáles serían las señales de que un niño necesita apoyo inmediato? Para empezar, si deja de actuar como solía ser. El que era muy platicador o que siempre contaba chistes, de repente ya no, dato de malestar psicológico. El que evita personas o situaciones que antes solía disfrutar, si dejó de pintar, si ya no quiere ir a clases de música, pero antes le encantaban. O sea, cualquier declive en algo que era satisfactorio y placentero, ya está hablando de que está bloqueada esa señal y el disconfort o la disforia emocional está presente. Si ya no rinde en la escuela tan bien como antes, o sea que si llevaba más o menos cierta tendencia, haya un declive. Si se hace daño de cualquier forma, ya sea de forma directa o indirecta, si se golpea, si golpea paredes, si se corta, si deja de tomarse medicamentos que son muy necesarios, si omite cosas que pueden representar riesgos para la salud, definitivamente se tiene que atender. Que no controle sus esfínteres o que pierda el control de ellos. Niños que ya estén en edad escolar y que no lo hayan logrado, definitivamente tiene que ser atendido. Y si los pierde, porque pueden representar desde estrés extremo o también un dato de abuso sexual. Cuando esté desesperanzado, como decíamos, ¿verdad? Puede estar enmascarando riesgo suicida. Si presenta cambios en el sueño y alimentación, ya sea de más o de menos. Cuando está más emocional que lo usual, es decir, más enojado, más irritable, muy preocupón, con mucho miedo, triste o llorando, y que pareciera que el estímulo ahorita es desproporcionado, o sea, cosas que a lo mejor en otro momento se le hubieran hecho X, ahorita es el fin del mundo, no lo puede resolver. Ahí ya está hablando de una disfunción cognitiva y la capacidad de procesar y adaptarse. Si no hay motivación o energía para hacer las cosas del día a día, si dice que ve o escucha cosas que no existen, inmediatamente al psiquiatra. Ausentismo escolar o que empiece a tener dolores o síntomas inexplicables, que recurra a cada rato con ese dolorcito de cabeza o de estómago que pareciera que no tiene origen ni causa o que no tienen los dolores como la correspondencia anatómica típica también. Si tiene dibujos o juega con contenido perturbador, si usa alcohol o drogas. Y la más importante, esta la puse así en grande porque es donde se retrasan la mayoría de los tratamientos, aunque se detecte todas estas señales. Cuando pide ayuda, inmediatamente hay que llevarlo. Aunque pareciera que no trae eso, o hay duda, o tú lo ves muy bien, o la mamá dice, pues yo no creo que tenga nada, pero si ya pidió ayuda, es que internamente hay algo y a lo mejor no lo está exteriorizando. Cualquiera de estas cosas, el deseo de hacerse daño, un plan suicida, el estar emocional pero guardárselo todo, puede estar ahí como una carga. Y si hoy en día que hay muchísimo más acceso y más educación a la salud mental, hay niños que desde muy chiquititos ya están ahí en internet viendo y se dan cuenta que existen especialistas de salud mental o entre ellos mismos hacen grupos, tweets, hashtags, cosas donde se enteran que hay tratamientos de psicoterapia o de psiquiatría y los piden. Entonces, niño que pide ser atendido se debe tomar en serio, que sea el psiquiatra quien evalúe si sí o no, y cuando rechaza la ayuda, porque es bien típico que el niño está ahí con todos los datos de depresión, por ejemplo, o de estrés postraumático. Ven, te llevo al doctor. No, no quiero. O no, yo estoy bien, no tengo nada. No me pueden ayudar. Ahí es cuando más, porque es desesperanza. Y la desesperanza está ligada a planeación suicida o intentos graves. Entonces, si él se rechaza, o sea, es otro síntoma, o sea, no nos podemos acomodar al síntoma y decir, no, no quiso que lo ayudáramos, ¿verdad? Porque a veces también los papás toman eso como una negativa, se cierran y podemos bloquear.
el tratamiento. Y si nos llegaran a preguntar, bueno, ¿y qué me va a hacer el psiquiatra? O de qué se trata la consulta de paidopsiquiatría, pues es como cualquier consulta. Se hace examen médico completo, antecedentes personales y familiares, se revisan los síntomas, a veces se piden algunos estudios de sangre o de imagen. Si sale alguna alteración, pues ya se manda al pediatra, al endocrino, al neuro, etcétera. Y al niño y a la familia se les hacen cuestionarios. Si es un niño muy chiquito, es a través del juego, de dibujos, canciones, que se pueden explorar los síntomas y pues básicamente es para definir si la exposición traumática tiene o no las características de riesgo genéticas, ambientales, personales, psicológicas, qué plan de manejo se puede llevar y pues llevarlo de inmediato, ¿verdad? Si necesita más consultas o si va a ser algo episódico o algo ya crónico, pues definitivamente urge detectarlo porque pues pueden ser la puerta de entrada para trastornos psiquiátricos que se activan tras el trauma. Y como reflexión final, pues quisiera que pensáramos que niño o adolescente frente a nosotros sufriendo, pues no va a tener la misma experiencia que nosotros, que ya tuvimos esa oportunidad de saber que todo pasa, que todo sana, que podemos vivir y tener grandes satisfacciones. Hay que aprender a integrar en nuestra terapéutica las recomendaciones para mejorar el ambiente, tenga o no tenga historia de trauma de nuestro paciente, de relajarse, de hacer expresión de las emociones, de usar simbolismos como meditar, rezar, hacer ejercicio, el placer de crear artísticamente, de seguir aprendiendo, hacer un deporte. Cualquier cosa que favorezca las oportunidades le puede cambiar la vida a una familia. Y pues a veces el médico de primer contacto es ese pie de playa y la primer pieza para favorecer el cambio, incluso si pareciera que nuestro paciente menor no se deja ayudar. Entonces, pues yo los dejaría aquí con esta frase, que todos tenemos un tiempo propio. Así el paciente diga, pues muy bien, doctor, pero no lo voy a llevar al psiquiatra. Tú ya metiste ahí una semillita o desde la pura entrevista, ¿verdad? De ver que, mira, el doctor, yo lo traje por un dolor de estómago, pero empezó a explorar de ver cómo te sientes, qué te ha pasado, cómo fue para ti. Pues ya le damos desde ahí la educación a los papás de que lo emocional es importante, que debe ser tomado en cuenta, que tiene consecuencias y que es parte de la salud, porque no hay salud física sin salud mental. Y es todo. Muchas gracias. Excelente, doctora. Ha sido una plática bastante interesante y han surgido ya aquí algunas preguntas de la audiencia. La primera pregunta que tenemos es del doctor Angelín y él pregunta, ¿qué recursos formativos tiene el pediatra para la intervención en la consulta pediátrica, en la prevención o en la detección oportuna de trauma en los niños? Pues es una pregunta bastante interesante. Están pues todas las guías americanas y las que hablan sobre las intervenciones psicosociales que puede tener el médico. O sea, el rol que tenemos de educar desde la prevención de adicciones, desde el fomentar los hábitos de comunicación, la nutrición. O sea, parecieran cosas tan simples, pero pueden ser pues un engrane o un recurso que cambie el destino o la situación que está pasando. Definitivamente pues sí es un tema que va tomando fuerza. Creo que lo que podríamos integrar, y ya eso pues dependerá de cada especialista, serían conocer ejercicios de mindfulness, por ejemplo, que son muy fáciles de aplicar, que empiezan a dar bienestar desde la primera sesión y que incluyen cosas tan sencillas como la respiración, como el prestar atención activa, actividades muy sencillas como preparar la comida, como platicar con alguien, como el descanso. Entonces yo recomendaría, si
pudiera haber algo formativo que podamos aplicar de inmediato con nuestros pacientes, sería enfocarnos un poquito en mindfulness y en que en cada oportunidad que tengamos para estar como en una plataforma en la sociedad, lo usemos para educar y para llevar algo de este mensaje. Muy bien. El mismo doctor Ángel Link pregunta, ¿cuál es la disponibilidad en el acceso al paidopsiquiatra en el medio público? Pues bueno, hoy en día aquí en Nuevo León está el servicio de psiquiatría infantil del Hospital Universitario, donde hay un grupo de maestros y residentes que estamos atendiendo a la población. También está el Centro de Instituto de Psicoterapia en San Pedro, que también recibe pacientes de edades infantiles. Está en el IMSS también la consulta de psiquiatría infantil. En el Hospital Metropolitano hay psiquiatra infantil también. En el Instituto de Salud Mental, donde está su servidora, y cada vez más se está buscando en centros, en CESAMES, ¿verdad? Que pueda haber también psiquiatra infantil. Y pues somos poquitos realmente. La convocatoria que se está haciendo a nivel nacional es para que cada vez más psiquiatras se puedan interesar por esta especialidad, puesto que prácticamente, por ejemplo, aquí en Nuevo León somos menos de 30, 25 tal vez. Muy bien. La doctora Rosa Amelia García pregunta, ¿es necesaria la hospitalización en adolescentes con intento de suicidio? Se hace la evaluación muy parecida a la de el trauma, ¿verdad? Si el motivador de ese intento es un aspecto familiar que es imposible de detener en ese momento, porque son los propios cuidadores los que lo motivaron, no tienen esa conciencia de cambio o el interés o el deseo, o incluso activamente dicen, no, yo voy a seguir igual, ¿verdad? Pues ahí se tiene que hospitalizar porque no cuentas con alguien aliado para ayudar a sacar adelante esa crisis desde afuera. Entonces, la primer indicación de un adolescente que hace un intento de suicidio, aunque haya sido un acto con letalidad leve, si es que así lo pudiéramos poner, ¿verdad? Si no cuenta con quien lo apoye, o el detonante es su propio cuidador, mamá, papá, hermano, etcétera, se tiene que poner. Si está en peligro porque la casa no es un área segura, o porque se encuentre en un proceso pues de DIF, ¿verdad? O de otro, o sea, que esté institucionalizado. Si se trata de una cuestión que se pueda contener farmacológicamente con psicoterapia y que puedan acudir a un tratamiento que se llama modalidad de intervención en crisis, que son citas muy frecuentes con vigilancia estrecha completa entre cita y cita, buen apego al tratamiento, intervención inmediata y posibilidad de estar en contacto las 24 horas con el psiquiatra, se puede prevenir la hospitalización. No hay que verla como algo indeseable o algo negativo. Cuando se necesita, pues le salvas la vida a alguien, pero no es nuestra primera intención, porque el lugar del niño, el lugar del adolescente es con su familia. Más bien, siempre nuestro primer recurso es procurar que esa familia sane, que esa familia aprenda y pueda crecer de la crisis, ¿verdad? En reconocer las áreas que estaban débiles, mejorar esa relación, y si había, de cierta forma, un mensaje que no se estaba dando y que se llegó a ventilar gracias a esta crisis, pues que esa no sea la manera de comunicarlo. O sea, se reeduca y se enseña a esa familia a que puedan tener formas sanas de expresar las emociones y a apegarse a un tratamiento. Entonces, sí se hace idealmente la intervención de hospitalización, pero siempre con el objetivo de apoyar a la familia a que esté lista lo más pronto posible para que ese adolescente regrese. Ya si de plano no es posible, pues pasa a otra institución, pero son los menos casos y pues la idea es siempre procurar y salvar la vida, aunque eso involucre una pausa en todo lo demás.
escuela, amigos, etcétera. Muy bien. Hay otra pregunta muy interesante que creo yo que no tiene nada que ver con la pregunta anterior, sino en el contexto general de la atención psiquiátrica del niño. Dice, ¿y si no quiere ir al psiquiatra, hay que obligarlo? Siempre es preferible hacer una negociación. O sea, de que esto es algo por tu bien, tenemos que hacerlo, te quiero acompañar, te quiero ayudar, pero esta pregunta iría más bien, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente que está rechazando ir al psiquiatra? ¿Es un niño que está en psicosis, que ha hecho intentos, que se ha agredido, que consume sustancias, que no tiene buen control de impulsos, que no tiene buena relación con sus papás? Hay que llevarlo, aunque él no desee. Y si es un niño, pues que a lo mejor trae datos crónicos, a lo mejor no trae mucho riesgo, no quiere, parecería o se antoja como decir, no, pues no lo obligues, ¿verdad? No quiero que esté luego ahí enojado conmigo, o que me ponga su cara, o que al rato me esté reclamando. La verdad, siendo honestos, ¿verdad? No todos los días yo me levanto con ganas de ir a trabajar, o no todos los días tuve ganas de ir a la escuela, pero tenía que ir y lo hago porque sé que es por mi bien o para un bien mejor. Entonces, a veces vas a ser el papá más malo del mundo porque no te dejé tener carro a los 15 años, o porque no te dejé alcoholizarte en la graduación, o porque te llevé a fuerzas al psiquiatra, pero es la salud. Podemos hacer una intervención temprana y oportuna, evitar comorbilidades, complicaciones y ayudar a que en un momento de la vida único y que no va a pasar 2 veces, pueda tener ese niño más oportunidades. Entonces, preferible que estés enojado conmigo porque te lleve al doctor a estar viendo las consecuencias con adultos jóvenes que no encuentran rumbo en su vida, que no se enganchan ni en ninguna carrera, ni en ningún trabajo, ni en ninguna relación, o al contrario, van a puras cosas, como dicen ahora, tóxicas, ¿verdad? En problemados, en otras cosas, depresivos crónicos, o vaya, el diagnóstico que tú pongas de salud mental no atendido durante la infancia y la adolescencia, cuando todavía hay mucha posibilidad de hacer cambios ambientales, cambios estructurales, cambios educativos, y que eso mueva el curso de la enfermedad, pues son los adultos que recibimos, ¿verdad? Yo también veo adultos, pues que ya vienen todos complicados, con muchos divorcios, mucho abuso de sustancias, insatisfechos, con intentos de suicidio en la juventud no tratados, o sea, todo tiene un costo, ¿verdad? Y mencionar pues que la mayoría de los padecimientos psiquiátricos tienen ahí conexiones con las cuestiones psiconeuroinmunoendocrinológicas. Entonces, tiene más posibilidad un paciente deprimido que se infarta de reinfartarse, o con diabetes de no apegarse al tratamiento, de complicarse más, de tener más procesos proinflamatorios, por poner el ejemplo más común. Entonces, sí suena a lo mejor como tajante, pero también nosotros le tenemos que dejar de tener un poco de miedo a esta parte de la medicina, ¿verdad? No hacemos nada malo los psiquiatras, más bien vemos por tener cada vez más evidencia y más posibilidad de hacer este trabajo en conjunto, y pues no pasa nada. Yo creo que más vale a tiempo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, imagínense pues, el momento más feliz de su niñez. Ese momento es el que está pasando hoy en vivo, ahorita, a cualquiera de sus pacientes, ¿verdad? Y pudiera ser a lo mejor algo más trágico, algo más difícil, y que venga alguien de afuera a ayudarte a organizar las cosas, o a que te sientas mejor, o a saber que no es normal siempre estar de mal humor o desanimado, pues le puedes hacer un cambio de vida, ¿verdad? Entonces, creo que ya estoy como redundando un poquito, pero es que esta es la parte central, o la que más me apasiona, de la posibilidad de poder hacer una intervención temprana, curativa incluso, y evitar trastornos de personalidad y lo que quieran, ¿verdad? Entonces, sí me parece muy buena la pregunta, doctor, para pues intervenir a tiempo.
Aquí hay un par de preguntas con respecto a la risperidona. Voy a tratar de, en aras de que el tiempo ya se nos está acabando, voy a tratar de conjuntar las dos preguntas. La doctora María del Carmen Castañeda dice, ¿a partir de qué edad se pueden usar los medicamentos, risperidona, etcétera? Y Jaime Rodríguez García dice, quisiera saber si un adolescente o posadolescente en tratamiento con risperidona, ¿cuánto tiempo puede seguir con el esquema y si se lo puede retirar abruptamente? Pues bueno, si se trata de una condición psicótica, ¿verdad? Esquizofrenia, un trastorno paranoide, si la indicación fue por un quiebre o una crisis grave, pues la reevaluación para retiro tiene que ser con el psiquiatra. Si el paciente tiene trastorno bipolar también, ¿verdad? Entonces, eso sí sería, pues, no moverlo, ¿verdad? Porque sí pudiera representar la posibilidad de una crisis. Si se dejó por un tratamiento, digamos, para un control de impulsos o para mejorar o para hacer una coterapia para pacientes con déficit de atención o que tuvieron depresión, pero ya la sacaron adelante, lleva asintomático 6 meses, 12 meses, un año, pero por X, oye, ya no fueron al doctor, ya no fueron al psiquiatra, se lo siguieron dando pues porque se les quedó, ¿verdad? Se puede retirar siempre y cuando evaluemos riesgo suicida, que el niño esté funcional, que coma bien, que duerma bien, que haga todo, ¿verdad? Y el retiro temprano o el cambio por otro antipsicótico, pues sería en caso de comorbilidad, efectos secundarios negativos, como mucha ganancia de peso, que empiece ya a tener problemas como galactorrea o que sea demasiado sedante para ese paciente, se puede retirar y hacer el cambio por un antipsicótico pues más moderno, a lo mejor aripiprazol y seguir evaluando, pero sí la idea es tratar siempre como de ver el contexto de ese niño, por qué se lo dieron, que no sea la angustia de, ay, es que la familia ya se lo quiere quitar, o es que ¿por qué tanta pastilla? Muchas veces ese poquito de risperidona es lo que ayuda a frenar o a que piense un poquito mejor las cosas. Si es un paciente que tiene diagnóstico de trastorno de la personalidad limítrofe, por ejemplo, o antisocial, o que le ayuda realmente a frenarse, pues sí es preferible que mientras no dé otra complicación metabólica pueda mantenerse pues hasta que pase la etapa crítica, a lo mejor hasta los 18, 20 años tal vez, si es que ya pudiéramos hablar de que hay un momento de vida más estable, más encaminado. Muy bien. La doctora Laura Vidal pregunta, ¿el estrés postraumático, ansiedad y depresión tienen cura? ¿Qué pronóstico tiene? ¿Y qué porcentaje de los pacientes evolucionan a la bipolaridad? Pues bueno, sería hablar de todo un tratado de psiquiatría estas preguntas, pero sí hay posibilidad de que en la infancia sobre todo, niños que empiezan con depresión muy chiquititos, 5, 6 años, 7, depresiones sumamente difíciles de tratar, resistentes, que ocupan altas dosis o demasiadas intervenciones, que aparte se disregulan mucho, es decir, que empiezan a llorar y tardan muchísimo en consolarse o que aparte empiezan a complicarse con problemas como atracones o cutting, muy probablemente se pueda tratar de un trastorno bipolar, pero que no ha presentado la fase de manía o de hipomanía y que debutó con depresiones tempranas. Entonces, o depresiones atípicas que, por ejemplo, en vez de estar triste o apagadillo, está muy irritable, muy exaltado, con insomnio, o sea, con otro tipo de datos que pueden presentarse, puede ser una evolución que al final resulte un trastorno bipolar, pero pues ese diagnóstico solo se hace hasta que el paciente o vira, es decir, que en vez de tener el efecto antidepresivo bajo tratamiento farmacológico, se dispara y empieza a estar acelerado y a tener los datos francos de una manía o de una hipomanía, o que simplemente después de una situación traumática grave
brota y empieza ya pues a perderse ese equilibrio en el que estaba este sistema y ya aparece la cuestión. También sospecharlo en niños que pues su mamá o su hermano, tío, etcétera, puede tener trastorno bipolar, o cuando existe un antecedente de alguien que cometió suicidio. También es muy probable que fuera un trastorno bipolar no diagnosticado, entonces sí hay que tomarlo con precaución. También el estrés postraumático puede derivar a depresión o a ansiedad o a problemas de adaptación. Realmente es muy variable porque tiene que ver la personalidad, el estilo de vida, depende de los estudios el porcentaje, pero sí al menos entre 20 y 40% de los pacientes con estrés postraumático va a continuar y se va a cronificar. Entonces sí hay que tener pues una intervención. Claro que existen otros factores como la resiliencia, conocer a alguien, tener un mejor amigo, una familia que te apoya. Hoy a lo mejor hablé muchísimo como de todos los factores negativos, porque pues esos son a los que hay que atender y a los que hay que detectar para traer al doctor. Obviamente un niño que está viviendo una situación traumática, no sé, perdió un familiar por coronavirus o tiene un cáncer o está bajo una situación crónica, pero tiene un apoyo familiar muy bonito, una dinámica sana, comunicativa, afectiva, pues realmente va a despertar también nuestra capacidad de adaptación y supervivencia. Y hay niños y jóvenes sumamente resilientes y que no van a presentar psicopatología, o que si tienen síntomas son leves y con cosas que ellos mismos modifican de su entorno o de sus actividades logran salir adelante, pero pues a ellos no son a los que hay que tomar en cuenta, sino a los que mencionábamos al principio, que tengan mucha inflexibilidad cognitiva, negatividad, que sean resistentes a abrirse o hablar y que no cuenten con una red de apoyo adecuada. Excelente, pues sigue habiendo preguntas de la audiencia, doctora, y muchísimos comentarios muy buenos de su plática y muchas felicitaciones para usted. Pero por cuestiones del tiempo yo creo que aquí vamos a dejar esta sesión de preguntas y respuestas. Yo sé que va a haber muchas más. Yo creo que todos los pediatras que tengamos la necesidad de canalizar a algún paciente a atención psicológico-psiquiátrica, pues debemos de pensar en todos los centros que ya nos mencionó la doctora: el Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario, el Instituto de Salud Mental, el Hospital Metropolitano, hay atención psiquiátrica infantil en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es identificar esos factores y canalizar adecuadamente a nuestros pacientes. Pues bien, agradecemos mucho a la doctora Magdalena Rodríguez Salinas su participación en nuestro programa de Educación Médica Continua con esta magnífica plática y brillante exposición. Estamos seguros de que nos será de mucha utilidad en la atención de nuestros pacientes y sobre todo de sus familias. Pues le damos un reconocimiento por la participación a la doctora y le agradecemos mucho. Y pues bien, antes de finalizar, les comento que está ya muy cerca nuestro próximo Congreso Internacional, que se llevará a cabo en septiembre del presente año, para el que se está trabajando mucho en su organización. Tenemos la confirmación cada vez de más y más personalidades, grandes personalidades de la pediatría internacional. Para mayores informes yo les invito a que visiten las páginas, nuestras redes sociales y la página del colegio y la página del Congreso nuestro Congreso Internacional de Pediatría. Y próximamente tendremos ya abierto nuestra liga para las inscripciones. Les agradezco yo mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.